diputado, bienvenido a Noticias 180 Minutos. Temas valiosos, muy importantes. No sé si ha tenido la oportunidad de revisar la encuesta, pero hay preguntas puntuales en torno a la actuación de los diputados durante este año y algunos meses de gestión. ¿Qué opinión le merece la misma? Yo creo que hay mucho que mejorar. Comenzamos con el primero, buenos días. No saludé. Yo creo que primero hay mucho que mejorar como diputados. La labor legislativa es una labor muy demandante y que la ciudadanía tiene muchas expectativas sobre nuestro trabajo. Eh, Particularmente el desempeño, aparte de los diputados independientes, que si bien es mejor evaluado que el desempeño de los diputados de partidos políticos tradicionales, aún así no está en sus mejores momentos. Yo creo que ese es un mensaje para poder trabajar de cara a generar más confianza al país, que es lo que necesitamos, poder generar confianza para poder seguir este proyecto político y que se pueda confiar de cara al futuro, en pensar en presidentes independientes, en pensar en un proyecto político mucho mayor. Lo que nos queda es, como bien comenta el asesor que acaba de pasar, es trabajar no de cara a la siguiente elección, sino de cara a poder hacer una gestión efectiva que haga que la gente confíe en nosotros de cara al futuro. Y en esa dirección, el diputado Zamora viene a conversarnos acerca de un proyecto de ley para modernizar el transporte, un tema que sigue siendo la tarea o pendiente de todas las gestiones gubernamentales. Todavía no llega a un punto donde la población se sienta satisfecha del servicio recibido. Cuéntenos un poco sobre este proyecto. Primero, comencemos el análisis a nivel de tiempo. Hemos hablado mucho de transporte, pero poco de cómo funciona la normativa. Hoy la ley genera un conjunto de beneficios para particulares, que son las prestatarias. Prestatarias que tienen un derecho otorgado por ley para mantener una ruta sin fiscalización necesariamente, sin tiempos totales. O sea, yo te la doy a ti y nunca más te la quito. O sea, tú tienes el derecho a la ruta por el resto de tu vida y sin la capacidad de poder hacer que otros actores entren. Y este proyecto de ley nace para poder resolver eso. O sea, un cambio que tiene el objetivo de poder proteger al usuario, de poder empoderar al buen transportista, que el buen transportista quiere poder empoderarse, poder sacar una ruta y poder salir adelante. Transportista panameño, también se dice la aclaratoria. Y el fin también es poder asegurar que el transporte público funcione con calidad y seguridad para todos. Hoy esa no es la realidad. Hoy la realidad es que el transporte público en su forma y fondo carece de buena calidad y los mecanismos que tiene la autoridad para poder fiscalizar este servicio no son efectivos. Por el contrario, son contraproducentes. Hoy, como comenté antes, la normativa te dicta que hay un sistema de concesionarias donde las concesionarias tienen el derecho de por vida a poder administrar una ruta, donde la placa para poder participar de esa ruta, si bien le cuesta $10 a la ATT, la cobran por 10.000, 15.000, 14.000, 16.000, $20.000. Entonces he escuchado historias de $100.000, las rutas más codiciadas. Además de eso se cobran otros servicios como SARPE, que se cobra todos los días para poder hacer que la persona tenga derecho a la ruta. Y hoy eso encarece el transporte público y no genera incentivos para poder hacer que lleguen, que se mantengan los competidores que están de forma formalizada e incluso mucho menor el incentivo para poder que lleguen otros competidores de cara a poder modernizar el transporte. Nosotros lo que proponemos en esta iniciativa es poder liberar el transporte público del concepto que hoy tenemos de prestatarias y pasarlas a modernizarlas por medio de concesiones del Estado, esa por licitación pública, como lo son cualquier otra concesión del Estado. ¿Por qué es importante esto? Porque en una licitación, para poder ejercer una ruta, por ejemplo, tú puedes hacer varias cosas, entre esas, subsidiar el precio del transporte, que hoy no pasa. Entre esas, poder poner reglamentos a nivel de velocidad. Por ejemplo, tú dices, esta ruta que está aquí va a tener entre sus características, dado por el licitado, dado por el Estado, una obligación a que todos los buses que estén en esta ruta tengan regulador de velocidad, tengan obligatoriamente una revisión constante para que no tengan
alta bulla en su transporte público. Tengan, por ejemplo, también obligatoriedad de poder tener al día a su personal a nivel de seguro social y otras prestaciones. Y también el Estado puede asumir responsabilidades, como comenté antes, entre esas poder subsidiar el transporte, después de N cantidad de litros de gasolina, poder subsidiar Se, los litros de diésel, creo que utilizan ¿Se ha el transporte incorporado a público. esta iniciativa, diputado, a los actores principales, concesionarias, transportistas y demás? ¿O de dónde surge este proyecto? La iniciativa surge de los ciudadanos, de hecho, desde mucho antes de llegar a ser diputado, ese era un tema que me interesaba un montón, el tema de la entrada del Metrobús a Caimitillo, fue el primer acercamiento que tuvimos con los vecinos, de ahí nos dimos cuenta que es que la ley no te lo permite. La ley hoy protege a una concesionaria llamada Sotaca a poder ejercer el servicio de transporte en Caimitillo y dicen que si entra el Metrobús, el Estado le tiene que pagar a ellos y ese día se la llevó hasta la TT. O sea, eso es la tesis también de la TT. El Estado le tiene que pagar a ellos cientos de miles de dólares por el derecho a la ruta que ellos se le dieron de forma gratuita. Pero si se la regresa para atrás, si la tomas tú, tienes que pagar cientos de miles de dólares. Eh, Fue con los ciudadanos que se creó el proyecto de ley. El fin del mismo, como comenté antes, ha ido mejorando y evolucionando en escucha activa con los transportistas que nos comentan esto. Yo sinceramente, si bien había escuchado informalmente que se cobraba, nunca había conocido a una persona que le cobraron esa cantidad de dinero para poder tener un cupo y ya al final la pude conocer a muchas personas que les cobraron 1.000, 2.000, 10.000, 15.000 dólares para poder ejercer el servicio de transporte en su comunidad. Y es dinero que yo al preguntarle a la TT en la Comisión de Presupuestos si ese era dinero que entraba al Estado, ellos me dicen taxativamente que no. El proyecto, a quienes no ha consultado, siendo muy claro, no ha sido no ha sido consultado, creo, y con sano ejercicio con aquellas personas que se han aprovechado del transporte público. Hay diputados, hay autoridades políticas, hay personas que han sido activamente beneficiadas por tener una ruta o poder tener una ruta exclusivamente por el hecho de estar cercano al poder. Con esas personas no ha sido consultado el proyecto, sí ha sido consultado con los transportistas, como comenté, con los buenos transportistas que quieren ejercer el buen servicio del transporte público y que se ven también ahogados por los costos, se ven también ahogados por la competencia, se ven también ahogados por las injusticias que abordan la actual ley de transporte. Que, por ejemplo, para que tengan una idea, la ley de transporte dicta que, que la relación entre la prestataria y la persona que está manejando hoy la ley, esa no es mi propuesta, la ley hoy dice que la relación entre el conductor y la prestataria hoy contempla una relación laboral que indirectamente tiene la obligación de poder hacer pago de prestaciones sociales. Y yo le pregunto a la mayoría de transportistas quienes nos están escuchando hoy o quienes han escuchado mi argumentación en el tiempo, ¿cuántos de los transportistas que hoy están trabajando en el día a día, que exponen su vida a estar manejando, exponen la vida de terceros, pero sobre todo exponen las suyas, tienen seguro social? Y la mayoría no tienen. Pero eso es producto de que tenemos una ley que ha sido aplicada solo para ir en contra del transportista que quiere echar hacia adelante, solo para ir en contra del usuario, solo para ir en contra de la calidad del servicio, solo para ir en contra de la seguridad. Y ha sido una ley que ha sido utilizada o ha sido leída a beneplácito de las concesiones, de los que se han vuelto millonarios producto de la entrega de servicio. Bien, preguntas por acá en el estudio, diputado. Buenos días, diputado. José Blandón. Buenos días, don Blandón, ¿cómo está? Bien, gracias. Oiga, un placer de tenerlo con nosotros en la mañana de hoy aquí. Yo le quiero hacer dos preguntas solamente. ¿Qué le hace suponer a usted como diputado de la Nación que un tipo de concesión otorgado por el gobierno no va a tener los defectos que tiene el actual sistema, que es producto precisamente del otorgamiento de estas concesiones, de estas facilidades a las organizaciones de los transportistas? ¿Qué le hace suponer que esto va a cambiar? O dos. No, es que. Pero déjame hacer la nota y ahí contesta todo un solo tiro. Nada más la otra pregunta sería:
¿No cree entonces usted que yo creo que es importante cambiar el sistema? Creo que hay que hacer un ajuste en el sistema, sin duda alguna. Comparto su criterio central. Pero la pregunta que me hago es, ¿usted ha estudiado cuáles son los tipos de sistemas que se podrían utilizar y que se usan en otros países que han dado resultados? Sí, la respuesta a la segunda pregunta es un taxativo sí. Nuestro proyecto de ley está basado en las transformaciones de transporte público de varios países de la región. Ya Bogotá pasó por este mismo proceso, Ecuador pasó por este mismo proceso y muchos países de la región han pasado por este mismo proceso. Y voy a responder a la primera pregunta, que es que el alcance está en el detalle. Hoy las concesiones, como comenté antes, son a perpetuidad, están blindadas y no tienen ningún tipo de detalle. O sea, yo hoy te hago la concesión, pero no te exijo nada más allá de poder otorgar el permiso perpetuo para poder operar la ruta. Nosotros lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer es poder permitir a la TT a poder hacer un alcance mucho mayor a la hora de ejercer una concesión y que la misma tenga fecha de culminación. Obviamente una fecha de culminación que le permita al empresario, que le permita al concesionario, que le permita a la persona que está operando poder retrotraer su inversión, porque al final del día es un negocio. Pero lo que está en el medio de los detalles es donde hoy la TT no tiene alcance y fiscalización que sí podría tener con una licitación pública, donde, por ejemplo, como comenté antes, puedas poner los parámetros a nivel de ruido máximo y ruido mínimo, donde puedas tener los parámetros a nivel de velocidad, donde puedas tener los parámetros a nivel de si se subsidia el transporte público, poder hacerlo por medio de la misma licitación, de poder dictar que la estimación de kilómetros que deba hacer por mes y cuánto eso va a ser subsidiado. Todo eso se podría hacer con una actualización a la ley de transporte público que hoy no pasa. De hecho, el PIMUS, que es el plan de transporte a nivel capitalino, ya habla de esa actualización que es necesaria, solo que la han demorado y demorado y demorado y demorado. Esta conversación que estamos teniendo hoy producto del proyecto de ley que he presentado nos da la oportunidad de poder ejecutar de forma mucho más clara y mucho más efectiva algo parecido a lo que buscaba el PIMUS. ¿Quiere decir que los transportistas que hoy están ejerciendo el negocio de transporte se van a ir a su casa y que no van a tener trabajo? No. ¿Qué quiere decir en la práctica? Y tomemos en cuenta esto porque se ha dicho incluso que este proyecto de ley es para poder permitir que el transporte, que empresas internacionales puedan apoderarse de transporte. Eso es falso. La Constitución misma habla de quiénes pueden hacer el servicio de transporte y son los panameños. ¿Qué es lo que va a suceder en la práctica? Es que aquellos transportistas organizados que quieran ser parte de una ruta puedan o asociarse para licitar o puedan en conjunto hacer una SAI y poder ejecutar esa ruta en ejercicio. Muy bien. Eso permitirá dos cosas. Primero, una mayor amplitud del mercado, o sea, poder tener no a una persona que sea dueño de la ruta y que esa persona defina todos los parámetros, que cuánto cuesta la placa, que cuánto cuesta cada uno de esos detalles, y dos, que es más relevante todavía, pueda ofrecernos la oportunidad de poder darle al Estado fuerza para poder ejecutar la política de transporte local, que hoy no tiene capacidad de poder hacerlo. Licenciado Ruelova. Sí, muchas gracias, Liveika. Gracias, diputado Zamora, por participar con nosotros en la mañana de hoy. Mire, diputado, por vocación, yo soy un hombre que cree en las transformaciones, cree en el dinamismo, en la modernización. Por supuesto que creo conceptualmente y filosóficamente en esa posibilidad. Pero los mecanismos para ejecutar esas transformaciones, en este caso, a través de una iniciativa, un proyecto de ley, por lo menos desconozco el proyecto de ley en el contenido, me hubiese gustado tener acceso a él previamente. ¿Lo puede conversar con usted? Sí, bueno, lo voy a revisar. Pero la ley al final tiene algunas características fundamentales. Tiene que ser universal, tiene que ser general, ya tiene que tener un ámbito de justicia. Bueno, esas son las características de la ley. No sé, le quiero decir con esto que no se pudiese hacer una ley para un segmento de la población específica. Tiene que tener la vocación de la generalidad para que pueda ser el resto destinataria de la misma. Y cuando uno habla de transporte público, yo no soy experto en la materia, pero mi profesión como abogado me ha permitido
algunos escarce. Lo primero es que ya el país sufrió y vivió una transformación en materia del transporte público. Acá se concesionó a una empresa el monopolio exclusivo del transporte público en la ciudad de Panamá y San Miguel. O sea, ya tenemos una experiencia a propósito de esto, pero esto generó un efecto en todo sentido. Creo que ha mejorado el transporte, pero esto mejoró. Hay procesos penales, hubo un programa de compensación y tal, que al final del camino tiene que ver con la salud institucional de la ATT. Eso por una parte. Lo otro, o sea, la diferencia entre una licitación y una concesión, pero si usted en la concesión puede hacer lo propio. Usted, si es responsable de una institución, si usted asume los roles competenciales, usted con la concesión, usted tiene que velar porque al concesionario tiene que cumplir con los elementos de la ley. Eso es algo que se puede hacer fortaleciendo la institucionalidad, modificando la institucionalidad, vigilando y controlando el rol de la persona responsable para ello. Me preocupa mucho el que se diga que bueno, que hay buenos y malos, pero ¿quién decide quiénes son los buenos y malos? ¿Cuáles son los parámetros para decir con estos no y con estos sí? En una democracia, esa presunción de buenos y malos me preocupa mucho, porque si usted está involucrado en el transporte, tiene el derecho legítimo de participar en cualquier tema de discusiones sobre leyes que van a afectarlo a usted potencialmente y al público. Me preocupa mucho también. Aquí sí quiero dejar en claro, don César, pero, no es que. Sí, pero permítame, para el debate, será que usted me da una lección de debate, pero permítame terminar, para yo generarle los ingredientes a usted para que pueda hacer un análisis sobre el tema. Lo otro, no sé si existe una asociación de consumidores del transporte público. Cómo estamos organizados para poder también sentar a estas personas ahí y escuchar las experiencias que tienen que ver con su circunstancia. Entiendo yo que son temas locales y específicos que se pueden ir mejorando, pero si no, hoy no tenemos una evaluación del servicio que está prestando Metrobús, la responsabilidad, la salud institucional de la ATT, iniciar un proceso de transformación desde la ley de transporte público sin mirar ese tema, y tal, me genera preocupaciones, diputado. Dos cosas. No es que el proyecto de ley no va a tener la discusión de todos los actores. El proyecto de ley fue creado con la asociación de usuarios, fue creado con ellos, con la asociación de usuarios, que es la asociación de usuarios de transporte público. Y segundo, y más relevante todavía, el proyecto de ley tiene que ser prohijado. De hecho, para que vean la reticencia que tienen algunos actores al cambio, yo presenté el proyecto de ley el jueves y el lunes me cierran la asamblea. Más de 40 buses de concesionarias, obviamente, llegan a la asamblea y nos llenan el Salón Azul reclamando que por qué habíamos presentado ese proyecto de ley y que si se avanzaba en la discusión iban a paralizar el transporte público. Eso lo dijo Canatra, es información pública. Yo no sé si esa es la forma correcta de abordar este problema. De que si avanza una discusión de un proyecto que me quita privilegios, yo voy a cerrar y cercenar el transporte público para los usuarios. Y eso es lo que nos están haciendo. O sea, las condiciones hoy del debate son esas. Pero cuando usted dice que le quita privilegios, a ver, si yo tengo una concesión, tengo un cupo, no es un privilegio, es un derecho. No. El cupo, es importante hacer la definición, don César. La concesión se dio de forma directa a un conjunto de personas. El cupo por el que yo pago 15,000, 20,000, 30,000 dólares, que no, eso en sí mismo es una injusticia. Eso nunca ha sido parte de la discusión quitarlo. La concesión es lo que nosotros queremos revisar. ¿Por qué se le dio a Pedrito y no a Juana, por ejemplo, una concesión para poder llevar por el resto de su vida y el resto de la vida de sus hijos y de los hijos de sus hijos el derecho a poder tener una ruta? A tal nivel de que, por ejemplo, hay rutas tan grandes, son interprovinciales, que son de un solo dueño. Y esa es parte de la discusión que tenemos que tener, don César. Y de nuevo, está en la Comisión de Transporte avanzar y ser valientes en la discusión
de poder llevar, y ahí sí, escuchar a todos los actores, a quienes se vean beneficiados del alcance, a los que no se vean beneficiados del alcance, pero es una discusión necesaria para el país de cara a poder tener justicia social. Porque no puede ser que la forma en la que tengamos a poder acceder a una ruta, que si yo quiero ser un prestador de servicio, que yo no lo voy a hacer, dejándolo en claro, yo nunca me voy a meter en el negocio de transporte, no es un negocio que me interesa. Si yo quiero ser prestador de servicio, yo tengo que pagar 40, 80 mil dólares para poder ejercerlo. O sea, eso no tiene ningún tipo, eso no tiene ni pie ni cabeza. Y yo creo que, de nuevo, lo que ha hecho este alcance, el interés que tiene este proyecto de ley es poder avanzar en esa materia. Y yo no puedo presentarme aquí ante ustedes, ni de cara al país, a no tratar de atender uno de los problemas más frecuentes de la realidad de los vecinos de Panamá Norte. Y yo también quiero hacer una corrección, don César. No fue que el servicio de Metrobús llegó a toda la ciudad de Panamá, desatendió las periferias. Y hoy lo que pasa, que es lo que le he comentado durante toda esta exposición, es una realidad de las periferias. Hoy la periferia del país, hoy Panamá Norte tiene 3 concesionarias que son dueñas de la ruta por el resto de la vida y que ganan miles de millones de dólares, literalmente millones de dólares. Muy bien. Y nosotros no queremos quitarle el transporte a quien lo está ejerciendo en Panamá Norte, no, sino que queremos que la forma de organización no vaya bajo la base de injusticias, no vaya bajo la base de un privilegio específico para unos cuantos, sino que tenga la oportunidad todos de poder participar y que esos costos añadidos que están en medio no sean la realidad, no sean lo común. Eso es lo que busca este proyecto de ley. Nos mantenemos atentos, diputado Zamora, justamente cómo avance este proyecto en la Asamblea y, por supuesto, a las reacciones de la Cámara Nacional de Transporte de Panamá, que anunció el pasado sábado, creo, 27 de septiembre, que más de 340 prestatarias se irán a huelga nacional si la Asamblea Nacional prohija este proyecto de ley. Seguro de que usted va a ser vigilante de que se den las conversaciones pertinentes, toda vez que escucho de su parte que existe el interés permanente de mejorar el sistema de transporte en nuestro país, así que vamos a estar muy pendientes aquí en Noticias 180 Minutos para dar el seguimiento correspondiente al tema. Me llegan muchas preguntas, hay que seguir invitando al diputado para seguir conversando y debatiendo sobre esta. Claro que sí. Es un tema definitivamente